Hola. Bitácora de Buzz Lightyear. En este video te mostraremos 3 lugares que puedes visitar a menos de 2 horas de Mérida. Hola aventureros, nos encontramos ya en Progreso. Es una playa que está a 30-40 minutos aproximadamente del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Ahorita nos encontramos en lo que es el Malecón Internacional. Hay muchos juegos para los niños, hay barquitos, ballenas, hay algunos juegos para que puedan hacer ejercicio o para que puedan jugar en la playa adicional a la arena. Y está especialmente listo para caminar, para correr y para andar en bicicleta. Está perfecto. Hay muchas personas que se vienen justamente a correr aquí. Y atrás de nosotros pueden observar una de las esculturas de este Malecón Internacional. Que nos va a comer. Corre. El calor aquí está tremendo. Uno de los animales más grandes de la Tierra. Este macho, ballena, encalló en 2016, el 28 de febrero. Su fallecimiento fue por inanición. Esta es una playa de aguas tranquilas donde puedes venir a relajarte y refrescarte. Regularmente te rentan sillas, mesas o camastros para descansar de algunos restaurantes u hoteles que están a la orilla. Creo que llegamos demasiado temprano porque, o bueno, no está temprano, son las 9 de la mañana, pero está todo cerrado. Y en algunos restaurantes hemos ido a preguntar para desayunar algo, que ya tenemos un poquito de hambre. Todo está cerrado y todos abren hasta las 12, 2 de la tarde. Parece que aquí es todo diurno y nocturno. Pero se ve que está bonito en la noche. Se ve, eso sí. Sí, se ve genial. Mira, esas personas se le están pasando muy bien. Se nota. Están bien pegados al teléfono. Yo no entiendo por qué hay gente que viene a la playa y nada más se la pasa viendo el teléfono. Conocida como la ciudad de los cerros, Izamal es una hermosa ciudad colonial que se fundó a mediados del siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad de la cultura maya. Se encuentra a menos de 1 hora de la ciudad de Mérida. Uno de los principales rasgos es que la mayoría de sus construcciones están pintadas de amarillo con blanco. Con esto logra un gran carácter y encanto de época colonial. Por eso y más es catalogada pueblo mágico. El edificio más emblemático es el convento de San Antonio de Padua, fundada en 1549 por el padre Fray Diego de Landa y los franciscanos. Es considerado el atrio cerrado más grande de América y el segundo más grande del mundo, después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. ¡Mamma mía! Dato Adventure. Este impresionante convento fue construido en lugar de la pirámide Pokholchak, y sus piedras se utilizaron de material para la construcción. Una buena recomendación para comer es el restaurante Samna, que se encuentra en la avenida principal. El menú es de comida típica yucateca. Tienen un gran sazón, atención muy amable y el lugar es muy bonito. Nos encontramos en Uxmal, que significa 3 veces construido. Estas ruinas fueron inauguradas en el 500 a.C. Se encuentra a 1 hora y media de Mérida solamente y están increíbles. La entrada a las ruinas tiene un costo de 210 pesos para mexicanos y 410 para extranjeros. Si tienes un INE que es de Yucatán, del estado de Yucatán, la entrada tiene un costo de 80 pesos. Y si tienes credencial de estudiante vigente o eres maestro, no tiene costo la entrada. Al ingresar a la zona arqueológica de Uxmal, lo primero que te sorprende es la gran pirámide del adivino, la cual tiene una altura de más de 35 metros y una muy interesante leyenda. Leyenditas. La leyenda del enano adivino. Un estadounidense llamado John Lloyd Stephens en uno de sus viajes relató en el siglo XIX la siguiente leyenda.
Cuenta la leyenda que esta pirámide fue construida en una sola noche por un enano que, bien casual, nació del huevo de una bruja en Uxmal. ¿Oh? El niño tenía la habilidad de predecir el futuro y lo llamaron el adivino. No se quebraron la cabeza, ¿verdad? Un día el enano encontró un tukul y lo empezó a tocar. Había una profecía que decía que cuando alguien tocara este instrumento y se escuchara en toda la región, obtendría el trono de la ciudad. El rey, al escuchar tal sonido, supo lo que se avecinaba. Mi trono no, mi ciela. Y llamó al enano para someterlo a varias difíciles pruebas que aprobó con éxito. La última y la más difícil prueba era romper sobre su cabeza con un mazo de piedra una cesta de cocoyoles. El enano lo hizo con éxito y el rey, al someterse a la misma prueba, murió del primer golpe. Y así fue como el enano se convirtió en el rey de Uxmal. Fin. La pirámide del adivino comenzó a construirse en el siglo VI y el último nivel data del siglo X. Los jeroglíficos que se preservan han ayudado a la ubicación de los 5 templos. En el solsticio de verano, la escalera occidental de esta pirámide, durante la puesta de sol, mira directo al gran astro. El cuadrángulo de las monjas en Uxmal se construyó entre los años 900 y 1000, y el nombre relacionado con las monjas se asignó en el siglo XVI porque se parecía a un convento. El cuadrángulo consta de 4 palacios ubicados en diferentes niveles que rodean el patio. El lugar era ocupado para asuntos más administrativos, no tanto un palacio para vivir. Estamos en el estadio de Uxmal para el juego de pelota. Esta cancha de juego de pelota la inauguró el gobernante, perdón por la pronunciación de mi maya, pero es Shanshak Ak Nal-Aha, que lo mandó a construir a principios del siglo V después de Cristo. Este juego consistía en meter la bola por un aro que se encuentra por allá, solamente con la cadera, los codos o las rodillas. No podían ocupar el pie o la mano. Y tampoco se podía caer la pelota. Sí, eso. Uxmal es un lugar mágico, te envuelve con sus magníficas estructuras realizadas por las antiguas civilizaciones, los árboles que lo rodean y la tranquilidad que puedes sentir al solo escuchar el canto de las aves. Sin duda es una visita obligada si vas a venir a Yucatán. Aventureros, gracias por ver nuestros videos y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estas ruinas fueron inauguradas en el 500